A partir de las 10 de la mañana, la sala del Senado revisará la ley corta de gratuidad, luego que ayer la Comisión de Hacienda de la Cámara Alta ya le diera el visto bueno a la iniciativa. Eso sí, desde Chile Vamos, todavía se mantiene la carta vigente de la posibilidad de recurrir al Tribunal Constitucional nuevamente. Cuestionan la exclusión de los CFT y de los IP. Vamos a conversar más del tema. Nos acompaña mañana en directo el integrante de la Comisión de Educación de la Cámara, presidente de Evópoli, el diputado Felipe Kast. Gracias por estar con nosotros, diputado. Muy buenos días. Buenos días, bienvenido. Diputado, primero una definición respecto a la votación de ayer. Usted se abstuvo. ¿Por qué? Básicamente nosotros le insistimos al gobierno y con mucha fuerza de que nos parecía inaceptable de que se le entregara financiamiento completo a las universidades del 50% de menores ingresos, los que nos parece muy bien a los estudiantes, pero que a la educación técnica, eso significa los institutos profesionales, los centros de formación técnica, no le entregaban un financiamiento completo, sino que una beca, y que por lo tanto, y en ese caso más encima, quedaba probablemente del orden de un 40% de copago que había que pagar. Esa discriminación atenta con lo que el fallo del Tribunal Constitucional nos dijo, que lo que el sujeto de derecho de la educación es el estudiante, sí, y que por lo tanto no se puede discriminar. Entonces nosotros le dijimos al gobierno que sabíamos que estaban con problemas de recursos, estuvimos a punto de llegar a un acuerdo y finalmente le dijimos ¿por qué no subimos un poco más a los institutos de formación técnica y CFT que tengan buena calidad? No a todos, aquí nadie quiere financiar universidades truchas. Con el mismo filtro de 4 años. Con el mismo filtro de 4 años de acreditación, o sea, ley pareja, que es lo que dijo el fallo del Tribunal Constitucional. Estuvimos a punto, el ministro de Hacienda, el ministro de Educación, el ministro de Sexpress, todos de acuerdo. Llegó los parlamentarios de la nueva mayoría y tiraron el mantel con una pequeñez infantil, creo yo, de revanchismo político. ¿Por qué no lo aceptaron los parlamentarios de la nueva mayoría? Yo creo que los parlamentarios de la nueva mayoría, desgraciadamente, están en esta materia equivocados y están jugando con la educación. Porque en el fondo, acá hay una posibilidad de reducir la brecha. O sea, si es que hay financiamiento completo para las universidades, que la educación técnica, el compromiso con el gobierno, aunque si no tenía los recursos, era subirlo un poco, y que durante el próximo año se llegara finalmente a igualar, o sea, que tuvieran financiamiento completo para los estudiantes del 50% de menores ingresos. Yo la verdad que me da mucha tristeza, porque creo que los acuerdos políticos para Chile le hacen bien. Yo vi también frustración por parte del Ejecutivo, de que sus mismos parlamentarios no apoyaran este acuerdo que se iba a construir. Habían caras largas de los ministros ayer. Obvio, y eso al final el problema que genera es que nos pone en una situación muy difícil, porque efectivamente se sigue discriminando. Ojo que el fallo del Tribunal Constitucional tuvo una gran virtud, que pasamos de 200.000 estudiantes con financiamiento a 320.000, o sea, 620.000 que tienen financiamiento. El problema está que lo hicieron a costa de los centros de formación técnica. O sea, se aumentó la cobertura, que es una buena noticia del fallo, pero el gobierno eligió ir primero por las universidades, sí, en lugar de ir con los centros de formación técnica. ¿Y por qué toma esa decisión el gobierno? ¿Por falta de recursos solamente? Yo creo que por compromiso con muchos de los gremios, la Confech, hay muchas presiones políticas acá. Pero lo que pasa es que es completamente injusto, porque las familias más vulnerables normalmente van a los CFT y los IP, los Centros de Formación Técnica. Entonces yo le decía al ministro, aquí la verdad es que nadie entiende que el mismo gobierno que dice que quiere reducir las desigualdades, el mismo gobierno que dice que queremos combatir efectivamente las brechas, parte por el lugar equivocado. Porque si es que queremos construir, primero partamos de donde es más difícil y después igualamos. Y adicionalmente, que es importante decirlo, dado que los CFT y los IP son más económicos, o sea, sale 1,5 millones más o menos, la más cara, claro, tú podrías haber beneficiado a más familias. O sea, con los mismos recursos, si partíamos por ahí con financiamiento completo, tú podrías beneficiar a más familias. Claro. Claro, de hecho, en la glosa presupuestaria, en el proyecto original, que luego fue objetado por el tribunal, estaban incluidos los CFT y el DUOC se había sumado ya y había adherido a la política. Por eso no se explica y todavía no me cuadra todavía, desde el punto de vista político, que no hayan incluido en esta ocasión el CFT y los IP. Bueno, se incluyeron vía beca, claro, hay que decirlo. Y ese es el problema, que al final les quitaron ese gran... habían partido con una buena fórmula, lo redujeron. Y la verdad es que al final lo único que se hizo fue incrementar en 50.000 pesos con una nueva beca, que nos parece un avance. Nosotros, de hecho, se lo recomendamos al ministro que siguiéramos esa línea, pero te insisto, desgraciadamente no se quiso construir un acuerdo político que creo que habría ayudado a que hoy día no exista el riesgo de que los senadores, o no solamente los senadores, cualquier estudiante puede ir al Tribunal Constitucional. O sea, aquí dicen no, que la oposición. ¿No es una facultad solo de los parlamentarios? No, cualquier estudiante puede ir, de hecho en la lógica preventiva, de decirme aquí cuando me vulneran los derechos de la Constitución, sí, yo puedo ir efectivamente al tribunal. Diputado, usted lo ha dicho varias veces en esta conversación hasta ahora, que el gobierno vuelve a discriminar.
¿Por qué entonces no han decidido todavía recurrir al Tribunal Constitucional y por qué está en evaluación de parte de la oposición ir al Tribunal Constitucional nuevamente? Bueno, por varios motivos. Primero, porque todavía no se termina de legislar. O sea, no podría eventualmente... Queda una etapa, ¿cierto? Queda una etapa. Por lo tanto, de hecho, yo estuve ayer en la Cámara de Diputados, estuvimos conversando, después estuvimos en el Senado tratando de empujar este acuerdo y finalmente ayer, desgraciadamente, no se logró. Pero adicionalmente hay otro componente, que es que nosotros obviamente estamos pensando en la familia. Entonces, el tribunal genera un riesgo, porque si es que el gobierno no reacciona bien frente al tribunal, que eso es lo importante, si el gobierno reacciona en forma pequeña, decir, no, yo me voy a emperrar en mis ideas y no voy a hacerle caso al tribunal, que es lo que finalmente ocurrió, podemos terminar perjudicando a más familias. Entonces hay que tener mucho cuidado con el tema del tribunal en la segunda instancia. ¿Y usted siente que el gobierno está estirando el elástico en ese sentido desde el punto de vista político, que está jugando sus cartas con ir con una ley corta que, pese a ser discriminatoria y por ende ir contra lo que le dijo el Tribunal Constitucional, de todas maneras se la juegan porque están tratando de pasarle la pelota a ustedes? Yo creo que el gobierno está muy atado de manos con sus propios parlamentarios y eso es lo que vi yo ayer. Yo vi disposición por parte de algunos ministros de avanzar en un acuerdo. No ocurrió, se le quitaron el piso, o sea, no le iban a dar los votos. Y sin los votos al final no puede avanzar. Pero aquí el tema de fondo, Sebastián, es otro, y es que aquí deberíamos haber partido con una ley profunda y una reforma completa al sistema de educación superior en marzo o en junio. Porque si hubiéramos tenido una buena ley que asegurara calidad, que tuviera definido quiénes son los eventuales beneficiarios, hoy día los estudiantes no estarían completamente, de alguna manera, con una incertidumbre total. Imagínate, estamos al lado del 27 de diciembre, donde ya vamos a ver. Lo que debiera ocurrir también aquí es atrasar un poco las postulaciones. Aquí debieran, el gobierno, no sé cómo lo ha dicho, dado el error que cometimos como gobierno, de haber dicho, oye, yo en realidad les pido que atrasemos el calendario porque de lo contrario, la verdad que el nivel de incertidumbre es brutal. A ver, ahora, diputado, si es que el gobierno no accediera al acuerdo, si estas negociaciones de última hora no funcionan y se cae este acuerdo que ustedes proponen, ¿usted personalmente estaría dispuesto a asumir los costos políticos de lo que significara el Tribunal Constitucional, considerando que eso eventualmente podría terminar... y teniendo en cuenta que las postulaciones son este domingo, podría terminar al final sin gratuidad para nadie en el fondo del próximo? Bueno, la verdad que eso es una decisión que vamos a tomar como Chile Vamos. Yo soy presidente de Evolución Política. ¿Pero usted qué plantearía usted? Yo lo encuentro delicado. A mí me gustaría no llegar a esa instancia. Y lo dije ayer, por eso empujé con mucha fuerza un acuerdo político. Lo que sí, me encuentro también, y muchos senadores, diputados, se sienten con la obligación de defender a los centros de formación técnica y a los institutos profesionales. Piensa tú que aquí la señal que tú le das al país, en un país donde la educación profesional es la que hemos potenciado menos desde el punto de vista institucional, los recursos van en su gran mayoría a la educación superior universitaria. Y le estamos dando la señal a un estudiante que va saliendo de cuarto medio de que usted sabe que si se va a la universidad, vaya a la universidad muchas veces con incluso menor empleabilidad que la educación técnica, con carreras más largas, más costosas. Sí. Le estamos dando la señal, allá lo va a tener gratis. Acá, en la educación técnica, usted va a tener que pagar un 40%. Entonces, la señal política, está muy mal diseñado esto. Y por eso yo espero que durante el día, o eventualmente en una conversación de acuerdo político, podamos mejorar la situación. Bastaría incluso, con esta ley aprobada, que el gobierno reasignara fondos de otros lugares para ¿Dentro del presupuesto? Bastaría que el gobierno se comprometiera, efectivamente puede hacerlo en enero, por ejemplo. Puede hacer otra ley específicamente a los centros de formación técnica. Con lo cual daría una señal, aunque se apruebe hoy día, de que vamos a reducir esa discriminación hoy día arbitraria que existe. ¿A usted le bastaría con que se aumentara un poco más esa beca Nuevo Milenio, entonces? Por ejemplo, que tú llegaras a 1.100.000. Hoy día estamos hablando de 850, que tú llegaras a 1.100.000 y con el compromiso de que lo que le pedíamos al gobierno era súper simple, que el próximo año esta diferencia sea cero. O sea, que convergiéramos en un año a no discriminación entre los dos mundos. Diputado Kast, desde la nueva mayoría, en todo caso, cuando hacen el análisis político también dan vuelta en el fondo lo que usted recién ha planteado. Camila Vallejo ayer decía, la derecha está dispuesta en este gallito político a dejar sin gratuidad a muchísimas familias y a jóvenes chilenos con tal de darse como este gusto en el fondo y de ganar el gallito político. A mí me impresiona ese tipo de declaraciones, pero la verdad que son completamente falsas. El Tribunal Constitucional no puede reducir los recursos. El Tribunal Constitucional, de hecho, a mí me decía, no, y cuando llegué a la presidenta a decir que aquí iban a haber menos estudiantes beneficiados. Si eso es, perdón que le diga con toda su letra, eso es faltar la verdad. Es grave. Acá, el Tribunal Constitucional no impide, o sea, no cambia en ningún peso los recursos. De hecho, aquellos que dicen que aquí se van a multiplicar los estudiantes beneficiados,
la verdad que la única forma de hacerlo es dirigiendo los recursos a los centros de formación técnica y los IP porque tienen menor costo nomás. Pero los recursos son los mismos, así que nadie puede hacer magia aquí. Por lo tanto, es faltar la verdad los que dicen que aquí van a llegar más recursos, porque no hay más recursos, el Tribunal Constitucional no lo puede hacer. Pero también mienten muy fuertemente aquellos que dicen que aquí con esto se le quita la gratuidad a algunos, porque eso es simplemente tergiversar la realidad. Diputado Kast, gracias por haber venido. Muchas gracias por la invitación. Buen día.